Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón con su química en la pantalla y fuera de ella. Ya saben, esa llama que encendieron en Senkalkapm, y que aunque oficialmente apagada, sigue dejando brasas encendidas en el corazón de sus fans. Y es que a ver, ¿quién no suspiró con cada mirada, con cada sonrisa, con cada interacción entre Eda y Serkan? Su romance traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque sabemos que las cosas no siempre son como las vemos en la televisión, la esperanza de que Hande y Kerem volvieran a estar juntos nunca se ha extinguido. Hoy vamos a analizar a fondo un tema que ha estado rondando en internet como la pólvora, la posibilidad de que Hande Erçel haya enviado un mensaje oculto, un código secreto, una indirecta, o tal vez no tan indirecta, a Kerem Bürsin. Sí, lo sé, suena a película de espías, pero créanme, las pistas están ahí, y vamos a desmenuzarlas juntos. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a desenredar esta madeja de rumores, especulaciones y, por qué no, un poquito de esperanza. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos contenido jugoso y análisis a fondo de las noticias del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. Bueno, a ver, para entender este mensaje oculto, tenemos que contextualizar un poco. Después de su ruptura, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Sabemos que ambos están enfocados en sus carreras, Hande protagonizando nuevos proyectos y Kerem explorando diferentes facetas como actor y productor. Pero claro, el ojo público siempre está sobre ellos, analizando cada publicación, cada entrevista, cada gesto, en busca de alguna señal. Y es aquí donde entra en juego la dichosa publicación. Hace algunas semanas, Hande compartió una foto en su cuenta de Instagram. Una foto aparentemente inocente, de ella disfrutando de un día soleado. Pero claro, los fans de Anker, como cariñosamente llaman a la pareja, no dejaron pasar ningún detalle. En la foto Hande lleva una camiseta con un estampado peculiar, un pequeño corazón rojo ligeramente descentrado. Y ahí fue donde empezó todo. Algunos fans notaron que ese corazón rojo se parecía mucho al emoji que Kerem solía usar con frecuencia en sus publicaciones relacionadas con Hande durante su relación. Un emoji que se había convertido en una especie de símbolo entre ellos y sus seguidores. ¿Será una coincidencia?, se preguntaron muchos. Imposible, respondieron otros con vehemencia. Y es que en el mundo de las redes sociales, nada es casualidad. Cada publicación es pensada, cada imagen es elegida con un propósito. Así que la teoría del mensaje oculto comenzó a tomar fuerza. Pero la cosa no quedó ahí. Algunos fans más observadores notaron que la camiseta que llevaba Hande era de una marca que Kerem había promocionado en el pasado. Una marca independiente que apoya causas sociales y que ambos habían demostrado admirar. ¿Otra coincidencia? Demasiadas, según los fans más acérrimos. Y la guinda del pastel, la descripción de la foto. Hande simplemente escribió Sunshine State of Mind, algo así como estado mental soleado. Una frase aparentemente banal, pero que algunos interpretaron como una referencia a su relación con Kerem. ¿Por qué? Porque durante su romance ambos solían compartir fotos y mensajes relacionados con el sol, el verano y la energía positiva. Era como un código interno entre ellos. Pero ojo, que esto no es todo. Algunos fans más analíticos y debo decir con una imaginación desbordante comenzaron a buscar patrones en la posición de Hande en la foto, en la luz que la iluminaba, incluso en el ángulo de la cámara. Algunos llegaron a la conclusión de que la posición de Hande formaba una especie de K estilizada, la inicial del nombre de Kerem. Otros que la luz reflejada en sus ojos formaba un pequeño corazón. Lo sé, suena a locura. Pero en el mundo del fandom, todo es posible. Ahora, seamos honestos, ¿qué tan probable es que Hande haya enviado un mensaje oculto a Kerem a través de una publicación en Instagram? La verdad, es difícil saberlo con certeza. Podría ser una simple coincidencia o una casualidad, una forma de jugar con las expectativas de sus fans. O por el contrario, podría ser una señal sutil, una forma de decirle a Kerem que aún lo recuerda, que aún hay una conexión entre ellos. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem siempre han sido muy conscientes de la atención mediática que generan. Saben que sus fans están pendientes de cada uno de sus movimientos y que cualquier cosa que hagan o digan será analizada hasta el más mínimo detalle. Así que si Hande realmente quiso enviar un mensaje a Kerem, es muy probable que lo haya hecho de una forma inteligente y discreta, para evitar generar un revuelo mediático innecesario. Pero, ¿qué dice Kerem de todo esto? Pues, hasta el momento, nada.
El actor no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. No ha comentado la foto de Ande, no ha dado ninguna pista en sus redes sociales. Mantiene un silencio absoluto, lo que en cierto modo alimenta aún más las especulaciones. Algunos creen que Kerem está esperando el momento adecuado para responder, que no quiere precipitarse y que prefiere mantener la discreción. Otros que simplemente no está interesado en reavivar la llama con Ande y que prefiere seguir adelante con su vida. La verdad, solo él lo sabe. Pero más allá de si Ande envió o no un mensaje oculto a Kerem, lo que es innegable es el impacto que esta pareja ha tenido en el público. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación haya terminado, el cariño y la admiración que sus fans sienten por ellos siguen intactos. Y es que, a ver, ¿quién no ha soñado alguna vez con encontrar un amor como el de Eda y Serkan? Un amor apasionado, intenso, lleno de obstáculos, pero también de momentos inolvidables. Un amor que te hace creer en la magia, en el destino, en las segundas oportunidades. Por eso, aunque sabemos que la realidad es diferente a la ficción, no podemos evitar fantasear con la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Queremos creer que su historia no ha terminado, que aún hay capítulos por escribir. Pero volviendo al tema del mensaje oculto, creo que es importante recordar que no debemos obsesionarnos con estas teorías. Al final, la vida personal de Ande y Kerem les pertenece a ellos, y no tenemos derecho a invadir su privacidad. Podemos especular, fantasear, pero siempre con respeto y sin caer en el acoso o la difamación. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras, disfrutando de sus proyectos y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Y si algún día deciden volver a estar juntos, pues bienvenido sea. Pero si no, también está bien. Lo importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que les apasiona. Y hablando de sus carreras, Ande está trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. La hemos visto involucrada en campañas publicitarias de grandes marcas, y se rumorea que pronto la veremos protagonizando una nueva serie o película. Kerem, por su parte, sigue explorando su faceta como productor y actor, y parece que tiene grandes planes para el futuro. Así que mientras esperamos noticias sobre sus próximos proyectos, podemos seguir disfrutando de Senkalkam, esa serie que nos enamoró y que nos hizo creer en el poder del amor. Podemos revivir los momentos más emocionantes de Eda y Serkan, suspirar con sus besos y reír con sus ocurrencias. Y quién sabe, tal vez algún día Ande y Kerem decidan contarnos la verdad sobre su relación, sobre lo que realmente pasó entre ellos y sobre si hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Pero hasta entonces tendremos que conformarnos con las especulaciones, los rumores y las teorías de los fans. Y hablando de fans, quiero agradecerles a todos ustedes por estar siempre ahí, apoyando a Ande y a Kerem, compartiendo sus opiniones y manteniendo viva la llama de la esperanza. Son ustedes los que hacen que esta comunidad sea tan especial y los que nos inspiran a seguir creando contenido sobre sus ídolos. Así que, gracias de corazón. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo contándonos qué opinan sobre este tema del mensaje oculto. ¿Creen que Ande realmente le envió una señal a Kerem? ¿O es simplemente una coincidencia? Queremos saber su opinión. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del supuesto mensaje oculto de Ande Erçel para Kerem Bürsin. Recuerden que todo esto es solo una especulación, una teoría basada en las observaciones de los fans. La verdad, solo Ande y Kerem la conocen. En resumen, hemos analizado la foto de Ande con la camiseta del corazón rojo, la descripción de la foto Sunshine State of Mind, y la supuesta conexión con el emoji que Kerem solía usar. También hemos hablado del silencio de Kerem y del impacto que esta pareja ha tenido en el público. Hemos dicho que es difícil saber si Ande realmente envió un mensaje oculto a Kerem, pero que lo importante es respetar su privacidad y seguir apoyando sus carreras. Y sobre todo hemos agradecido a todos ustedes, nuestros queridos suscriptores, por estar siempre ahí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo contándonos qué les pareció este vídeo y qué otros temas les gustaría que abordemos en el futuro. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué les interesa. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Ahora, para profundizar aún más en este chismecito, vamos a sumergirnos en el historial de esta relación. Porque seamos sinceros, el fenómeno Anker no surgió de la nada. Su conexión se fue construyendo poco a poco, alimentada por la magia de la pantalla y la complicidad que demostraron fuera de ella. Recordemos cómo comenzó todo.
Sencalcapm en español, Llamas a mi puerta, se estrenó en el verano de 2020 en plena pandemia. En un momento en el que el mundo entero estaba buscando un escape, una forma de evadirse de la realidad, la serie turca llegó como un soplo de aire fresco. La historia de amor entre Eda, una florista independiente y soñadora, y Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero más allá de la trama, lo que realmente atrapó al público fue la química innegable entre Hande y Kerem. Sus miradas intensas, sus sonrisas cómplices, sus gestos espontáneos, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y las redes sociales, por supuesto, se encargaron de amplificar esos rumores. Durante los primeros meses de la serie, ambos actores negaron cualquier vínculo romántico. Insistían en que eran solo amigos, que se llevaban muy bien y que disfrutaban trabajando juntos. Pero los fans no se conformaban con esa respuesta. Analizaban cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública en busca de alguna prueba, de alguna señal que confirmara sus sospechas. Y poco a poco, las pruebas comenzaron a acumularse. Fotos de Hande y Kerem juntos fuera del set de grabación, comentarios cariñosos en sus publicaciones de Instagram, miradas furtivas durante las entrevistas, todo parecía indicar que estaban enamorados. Finalmente, en abril de 2021, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Lo hicieron de una forma muy discreta, publicando una foto juntos durante un viaje a las Maldivas. La imagen, en la que se les veía radiantes y felices, causó furor en las redes sociales. Los fans de Anker celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Su relación era seguida de cerca por los medios de comunicación y por sus millones de fans en todo el mundo. Cada uno de sus movimientos era noticia, cada uno de sus gestos era analizado al detalle. Y por supuesto, las redes sociales jugaron un papel fundamental en la construcción de su imagen como pareja perfecta. Hande y Kerem compartían fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos de ocio, de sus muestras de cariño. Mostraban una imagen idílica, de una pareja enamorada que disfrutaba de cada instante juntos. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de crisis en la relación. Se decía que Hande y Kerem estaban pasando por un mal momento, que habían tenido fuertes discusiones y que incluso habían decidido tomarse un tiempo separados. Al principio, ambos actores negaron los rumores. Pero poco después, la noticia de su ruptura se hizo oficial. Los fans de Anker quedaron devastados. Muchos se negaban a creer que su historia de amor había llegado a su fin. Y es que la ruptura de Hande y Kerem no fue una simple noticia del corazón. Para muchos de sus fans, significó el fin de un sueño, la pérdida de una esperanza. Durante los meses que duró su relación, Hande y Kerem se habían convertido en un símbolo de amor y felicidad. Su historia había inspirado a miles de personas a creer en el amor verdadero. Por eso, la noticia de su ruptura fue tan dolorosa. Muchos fans se sintieron traicionados, decepcionados. Se preguntaban qué había pasado, qué había fallado. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a la incompatibilidad de sus agendas, otros simplemente a la falta de amor. Pero la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Solo ellos conocen los verdaderos motivos de su ruptura. Y quizás nunca lo revelen. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Han continuado trabajando en sus carreras, han protagonizado nuevos proyectos y han intentado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Pero como decíamos al principio, la esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos nunca se ha extinguido. Sus fans siguen soñando con una reconciliación, siguen buscando señales que indiquen que aún hay una conexión entre ellos. Y es precisamente en este contexto en el que surge la teoría del mensaje oculto. Una teoría que, como hemos visto, se basa en una serie de detalles aparentemente insignificantes, pero que han sido interpretados por los fans como una señal de que Hande aún recuerda a Kerem. Ahora bien, ¿qué tan probable es que esta teoría sea cierta? Como decíamos antes, es difícil saberlo con certeza. Podría ser una simple coincidencia o una casualidad, una forma de jugar con las expectativas de sus fans. O por el contrario, podría ser una señal sutil, una forma de decirle a Kerem que aún lo recuerda, que aún hay una conexión entre ellos. Para tratar de analizar esta cuestión con mayor profundidad, vamos a recurrir a algunas herramientas de análisis semiótico. La semiótica es la ciencia que estudia los signos y los símbolos, y cómo estos se utilizan para comunicar significados. En este caso, podemos considerar la foto de Hande con la camiseta del corazón rojo como un signo. Un signo que en principio parece inocente y banal,
pero que puede tener significados ocultos, significados que solo pueden ser descifrados por aquellos que conocen el código. El corazón rojo, por ejemplo, es un símbolo universal del amor y la pasión. Pero en el contexto de la relación entre Hande y Kerem, este símbolo adquiere un significado particular. El corazón rojo se convierte en un recordatorio de los momentos felices que vivieron juntos, de la pasión que sentían el uno por el otro. El hecho de que el corazón rojo esté ligeramente descentrado en la camiseta de Hande también puede tener un significado. Podría interpretarse como una señal de que el amor entre Hande y Kerem no está en el centro de su vida en este momento, pero que aún sigue presente, aunque sea de forma residual. La frase Sunshine State of Mind también puede ser analizada desde una perspectiva semiótica. El sol, el verano y la energía positiva son símbolos que Hande y Kerem solían asociar con su relación. Por lo tanto, esta frase podría interpretarse como un recordatorio de los momentos felices que vivieron juntos, de la energía positiva que compartían. Pero como decíamos antes, la interpretación de estos signos es subjetiva. Cada persona puede interpretarlos de una forma diferente en función de sus propias experiencias y creencias. Por lo tanto, es imposible determinar con certeza si Hande realmente quiso enviar un mensaje oculto a Kerem a través de esta publicación. Lo que sí podemos afirmar es que la teoría del mensaje oculto es una muestra del poder que tienen las redes sociales para generar rumores y especulaciones. En el mundo de hoy, cualquier publicación